Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor. En primer lugar, que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga a nuestra familia, bendiga a nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos con la teología de San Mateo. Estamos reflexionando sobre estos capítulos 24 y 25. En el último estudio bíblico que tuvimos, nosotros dejamos un poco una partecita muy interesante que hoy vamos a comenzar a mirar. Cómo se nos presenta, cómo se expresa esto de lo apocalíptico, esto del fin del mundo, según la teología de San Mateo. Pero recordemos que el fin del mundo, nosotros decíamos, según la teología de San Mateo, significa la irrupción, la presencia de Dios en nuestra historia. Por eso nosotros decíamos, el final, es decir, el final del mundo, es la venida del mismo Cristo, Hijo del Hombre, triunfador, glorioso. Esto es para nosotros entonces el fin del mundo. Y esto se presenta de dos maneras, decíamos. ¿Cómo se ha expresado? Mateo ofrece dos cuadros, prácticamente que son paralelos de esta situación escatológica. Y ahora lo vamos a mirar un poco en el capítulo 24, 4:14. 24, 4:14, entonces se presenta la primera forma, ¿verdad?, de decir en qué consiste. Dice así, el comienzo de las tribulaciones, pone como título, ¿verdad?, mi Biblia. Bueno, hay otras que ponen de otra manera. Veamos un poco. Dice, él le respondió, tengan cuidado de que no les engañen, porque muchos se presentarán en mi nombre diciendo, yo soy el Mesías, y entonces engañarán a mucha gente. Ustedes oirán hablar de guerras y de rumores de guerras. No se alarmen, todo esto debe suceder, pero todavía no será el fin. En efecto, se levantará nación contra nación y reino contra reino.
En muchas partes habrá hambre y terremotos. Todo esto no será más que el comienzo de los dolores del parto. Ustedes serán entregados a la tribulación y a la muerte, y serán odiados por todas las naciones a causa de mi nombre. Entonces muchos sucumbirán, se traicionarán y se odiarán los unos a los otros. Aparecerán una multitud de falsos profetas que engañarán a mucha gente. Al aumentar la maldad, se enfriará el amor de muchos, pero el que persevere hasta el fin se salvará. Esta buena noticia del reino será proclamada en el mundo entero como testimonio delante de todos los pueblos, y entonces llegará el fin. Bueno, se dan cuenta entonces, queridos amigos, cómo aquí se nos está presentando, ¿verdad? Esta parte de las tribulaciones, esta primera partecita. Entonces, hasta el 14 nosotros, el comienzo de las tribulaciones. Hay muchos elementos que después vamos a ir mirando y que se repiten continuamente, ¿se dan cuenta? Por ejemplo, cuando te está hablando, dice, muchos se presentarán en mi nombre. Esto nosotros lo encontramos al 2x3. ¿Cuántas sectas? ¿Cuántos protestantes por todas partes, verdad? Que se presentan en el nombre del Señor. Se presentará en mi nombre. Yo soy, ¿verdad? Yo soy el que está viniendo. Shela y papá. Entonces, toda una historia, todo un contexto histórico, nosotros lo vamos dejando de lado, ¿verdad? Como si fuese algo mágico. Les engañarán a mucha gente. Y después comienza y dice, ustedes oirán hablar rumores de guerra, oirán hablar de esas guerras, no se alarmen. Bueno, y así entonces va continuando. O sea, estos elementos, mira que esto sucedió hace 2000 años, Jesús que está diciendo esto. Hoy estamos 2000 años después y se siguen diciendo estas cosas, ¿verdad? Y entonces, ¿y cómo? Y entonces no vino ya el fin del mundo. Entonces el fin del mundo, vuelvo a insistir, lo que aquí San Mateo ya nos decía. El fin del mundo es verdaderamente la irrupción entonces de Jesús, que termina con un modo, con un estilo de vida. Por ejemplo, si alguien es corrupto, entonces, ¿qué quiere decir el fin del mundo para esa persona? El fin del mundo no quiere decir que ahora ¡pum! Y se va a morir o lo que sea y Dios le va a castigar. Y esto. No, el fin del mundo es más que eso, ¿verdad? El fin del mundo es entonces la presencia de un Dios en su conciencia y que le dice, che, sos yo, deja de hacer esas cosas. Entonces, convertite verdaderamente. El fin del mundo es cuando uno toma el toro por las astas y dice, bueno, yo estoy haciendo un camino que no es entonces lo que Dios quiere. Entonces, son estas las situaciones concretas donde se tienen que ver. Un pasado que muere, un pasado que le ponemos fuego, decíamos, y como ya quiero que arda, decía Jesús, ¿verdad? Y que ahora entonces comenzamos esta nueva era. Ustedes imaginan las diseñas de. Entonces vamos a mirar, porque mucha gente puede venir y les puede engañar, y esos son justamente que te ponen fecha, día, que esto, que se va a caer todo y no sé qué cosa. Pero después pasa eso y no pasa nada, ¿verdad? Y bueno, y sigue campante el mundo. Entonces va y dice, entonces la Biblia te está mintiendo. ¿Por qué? Porque no sucedió. O si no, otros que ven, viste, allá y luego guerra y ahí ya está sucediendo esto. Pero esas cosas siempre sucedieron en la historia de la humanidad y siempre seguirán sucediendo. Y entonces, entonces la Biblia se equivoca o la Biblia es yapú o no sé qué cosa. No, porque aquí hay teología. Y entonces aquí vuelvo a insistir, ¿verdad? En lo que el autor sagrado está queriendo subrayar es el fin del mundo, que significa la irrupción de Dios en la historia del hombre. El fin del mundo solamente se realiza cuando nosotros le damos cabida a Dios en nuestra historia. Cuando Dios verdaderamente irrumpe y dice, bueno, desde aquí nosotros queremos comenzar algo nuevo. Entonces, ahí viene el compromiso después. En otros cursos bíblicos nosotros insistíamos mucho en esa palabra que durante mucho tiempo, sobre todo después de que haya caído la dictadura, años atrás, ¿verdad? Nosotros decíamos, Paraguay ya hipotaba ñandemante yayapota. Pero jateku va asunda yayapoya, jateku da yayipotaya, o mejor dicho, la ñande yayipotá, upeala yayipotá, así como estamos ahora. Upeala yayipotá, pues, apeala yayipotá, hueterijina con a bebé. O sea que nos falta ese fin del mundo, esa irrupción de un Dios que termina verdaderamente con una historia y que comienza, ¿verdad?, a dar nuevos elementos, pasos concretos. Es decir, en ese sentido, la irrupción de Dios
Nosotros tenemos que trabajar sobre la honestidad, sobre el valor entonces de lo que significa el verdadero progreso, el trabajar como comunidad, la preocupación por la gente. Hay muchos elementos, la solidaridad, el respeto, el fin. Hay muchas cosas, muchos valores que nosotros tenemos que verdaderamente trabajar. Tenemos que trabajarlo. Si nosotros no lo estamos trabajando, entonces no vamos a poder hacer ningún cambio, ¿verdad? Ningún fin del mundo. Vamos a continuar todavía con eso. Y también el juicio final, que ya entraremos también a hablar posteriormente, ¿verdad? Entonces, miremos un poco aquí estos dos elementos, estos cuadros. Vamos a mirar este primer cuadro que acabamos de mirar, de ver, de leer, capítulo 24, del 4 hasta el 14 de San Mateo. Entonces se pregunta por el cuándo y sus señales. ¿Cuándo y sus señales? Se trata del cuándo, de la destrucción, en este caso del templo, que se viene a convertir en signo del fin ahora inminente. Entonces se está tratando de esa destrucción del templo. Pero se dan cuenta que el templo está significando ¿qué cosa? El templo está significando la vida del hombre en relación con Dios, en relación con sus hermanos, en relación consigo mismo y en relación con todo el entorno. Volvemos enseguida sobre este tema con más ñande Yarañe, Nuevo Testamento. El Papa se ha reunido con la llamada ROACO, el Comité de Organizaciones de Ayuda a Cristianos Orientales. Vienen de varios países y apoyan a comunidades cristianas en seria dificultad. Por ejemplo, ayudan a reconstruir iglesias y edificios, sostienen a hospitales y dan becas de estudio. Ante ellos, el Papa ha lamentado la falta de iniciativas mundiales para detener la guerra en Siria. Rimane lo scandalo di 10 anni di conflitto. Milioni di sfollati interni ed esterni, le vittime, l'esigenza di una ricostruzione che resta ancora in ostaggio di logiche di parte e della mancanza di decisioni coraggiose per il bene di quella martoriata nazione. Francisco les dio las gracias por ayudar también a cristianos de países en dificultad como Eritrea, Armenia o Georgia. También mencionó las graves crisis en Líbano y en Tierra Santa. Troppo spesso invece, anche di recente, quei cieli sono solcati da ordigni che portano distruzione, morte e paura. Lo ringrazio per l'impegno a sostenere il Libano in questa grave crisi e vi chiedo di pregare e invitare a farlo per l'incontro che avremo il 1 luglio insieme ai capi delle chiese cristiane del paese. El Papa ha anunciado con pena que la última colecta por Tierra Santa recaudó la mitad del año pasado. Francisco ha pedido a los católicos que no sean indiferentes a las dificultades de la frágil comunidad cristiana de Jerusalén. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. ñande Yarañe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días.
Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre este elemento esencial y fundamental de lo que nosotros decimos el fin del mundo y que nosotros decimos también el juicio final. Aquí nos preguntábamos, ¿verdad?, de cuándo y sus señales. Y decíamos que este cuándo se trata del cuándo de la destrucción del templo que se viene a convertir en signo del fin ahora inminente. Del fin ahora inminente, es decir, el cambio. Esa nueva noticia, la novedad que se está viniendo con nosotros. Se busca entonces la señal indicadora que nos guíe en el camino de la culminación del cosmos, de la parusía del Hijo del Hombre. 24:3 nos dice justamente eso. Cuando llegó al monte de los olivos, Jesús se sentó y sus discípulos le preguntaron en privado: ¿cuándo sucederá todo esto? ¿Y cuál será la señal de su venida y del fin del mundo? ¿Cuándo será entonces la señal de su venida y del fin del mundo? Entonces, esto encontramos aquí. El tiempo se ha convertido en realidad cualificada. Tiene un orden, un sentido interno, tiene una latencia. Entonces, el tiempo como tal, ¿verdad? Una realidad cualificada. Entonces, el cuándo va a suceder todo esto, ¿verdad? Nos estamos preguntando, pero el cuándo, ya dijimos, se trata en todo caso de esa destrucción del templo. Decimos, pero ¿por qué la destrucción del templo? Porque el templo también aquí es una imagen dentro del contexto histórico, ciertamente, pero que después se lleva a una teología, porque la destrucción del templo va a significar aquí una irrupción también de Dios, como diciendo, bueno, con esta destrucción termina un capítulo, termina todo lo que vino anteriormente como historia y como promesa de Dios. Y Jesús mismo entonces que entra y con esa destrucción del templo, ¿verdad? Ya dijimos anteriormente, con el látigo, y que echa todos esos animales, quiere decir que ya no tiene sentido ese holocausto del buey, de la oveja, de la paloma. ¿Y quién va a ser ahora el sacrificio para el templo? Y va a ser su mismo cuerpo, o sea, Jesús mismo que se ofrece. Y esa será la novedad. Será un fin del mundo, un fin de la estructura religiosa del judaísmo, y entrará entonces esta nueva era, es decir, la presencia de Jesús mismo. Ahora, visto en su conjunto, el tiempo se precisa como un ámbito de terror, como un ámbito de terror. Es decir, en el lenguaje, por eso, visto en su conjunto. Ese tiempo que se acerca aquí, ya, ahora, cuidado, está llegando el mundo que cae, el fin del mundo, ¿verdad? Se ha desatado el azote de la guerra. Por eso justamente decía, ustedes van a ver guerras aquí, guerras allá. Se ha desatado este azote de la guerra.
vacilan los cimientos de la tierra, viene el hambre. Miren un poco en el 24:7 justamente decía muy bien eso. En efecto, se levantará nación contra nación y reino contra reino. En muchas partes habrá hambre y terremotos. Te está insistiendo en este aspecto, ¿verdad? De la dificultad, el azote sobre la tierra. También podemos mirar en los capítulos siguientes que vamos a ver después. Ahora, por los matices con que se presenta el azote en el trasfondo de la narración, está también aquí una cosa muy histórica y muy concreta que se refería también a la guerra de Palestina en el año 70. Claro, San Mateo justamente se escribe un poquitito después, ¿verdad? En el año 60-70, en esa década, se escribe, posiblemente en el 65, se escribe San Marcos, que es el primer evangelista que escribe. Luego tenemos justamente San Mateo, que es el segundo evangelio. Por eso nosotros también estamos estudiando en una forma cronológica. Y San Mateo aquí lo tenemos del capítulo que estamos hablando, el capítulo 24, que nos presenta posiblemente esta situación. La guerra de la Palestina, la destrucción del templo en el año 70. Es decir, ellos también miran y dicen, bueno, esta es la consecuencia de una falta de adhesión total a Jesucristo o un seguimiento total a Dios. Es casi como mirar lo que la escuela deuteronomista en el Antiguo Testamento miraba en el momento en que se encontraba en el exilio. Porque ellos desde ahí también van a escribir su realidad, aquella realidad del juicio que Dios les está haciendo en ese momento de acuerdo a su comportamiento. Ellos por lo menos reflexionan teológicamente y dicen, si nosotros hemos pecado, es por eso que hemos recibido este castigo. Y por eso nos encontramos en el exilio. Y así también como Israel, que se encuentra en el exilio y comienza a reflexionar sobre su vida, ahora también, ¿verdad? Está mirando y como diciendo, bueno, este es el fin del mundo. Esta es la fin de una historia. Pero ahora con esta irrupción, la irrupción de Jesús, la irrupción de Dios. Por eso estábamos hablando de un aspecto escatológico, es decir, el escatón que entra, la acción de Dios ahora, aquí y ahora. Y entonces por eso decíamos, con los matices con que se presenta este azote, esta dificultad, en el trasfondo de la narración está esta guerra que es histórica ciertamente, una guerra en el año 70, la irrupción de los romanos sobre la Palestina. Bueno, ahora, la persecución viene con ella, les entregarán, serán el desprecio de todos. 24:9 nosotros encontramos, ustedes serán entregados, dice, a la tribulación y a la muerte, y serán odiados por todas las naciones a causa de mi nombre. Entonces, cuando se está escribiendo esto, ellos están sufriendo esta realidad. No es entonces que simplemente Jesús está mirando, claro, porque ya estamos ya en el año 80, o sea, 75, 80, ¿entienden? Cuando San Mateo se está escribiendo. Y ellos ya estaban sufriendo las persecuciones. Los cristianos ya están sufriendo las consecuencias de este adherirse a Jesucristo. Entonces ellos están mirando como esa profecía, poniendo en boca de Jesús lo que sucedería. Serán el desprecio de todos. Es más, se habla de una huida espeluznante. ¿A dónde? Quizás alguien pueda escaparse de la ruina que se abate sobre toda la Palestina. Tal vez, ¿verdad? Alguno que pueda como escapar. 24, 16, 21 nos dice lo siguiente. Los que estén en Judea, que se refugien en las montañas, el que esté en la azotea de su casa, no baje a buscar las cosas. Y el que esté en el campo, que no vuelva a buscar su manto. Ay de las mujeres que están embarazadas y tengan niños de pecho en aquellos días. Rueguen para que no tengan que huir en invierno o en el día sábado, porque habrá entonces una gran tribulación, como no la hubo desde el comienzo del mundo hasta ahora, ni
habrá jamás. ¿Se dan cuenta entonces? Este es el lenguaje apocalíptico, ¿verdad? Entonces el desastre, una huida espeluznante, decíamos nosotros. Quizá alguien pueda escaparse de la ruina que se abate sobre la Palestina, pero eso es poco. Eso es poco. Lo más duro es que ha nacido como planta de pura maldición la duda y la mentira. Entonces nace aquí la duda y la mentira. Y esto es lo más duro en una realidad en que uno está esperando, ¿verdad?, lo positivo, pero sin embargo se está dando, parece, todo lo negativo. Porque esta es la irrupción de Dios, donde te está pidiendo una muerte, un sepultar todo lo pasado, porque está por nacer algo nuevo. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Queridos amigos, Ñande Yarañe e Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe e Responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Gracia plena, María, gracia plena, María, gracia plena.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de San Mateo, sobre esta teología tan interesante que nos trae esta propuesta, ¿verdad? Del Evangelio de San Mateo. Vamos a mirar un poco esta partecita en que nosotros estábamos estudiando, esta primera parte. Decíamos que Mateo ofrece dos cuadros prácticamente paralelos sobre la situación escatológica. La primera que hemos visto, 24, 4 al 14. Y luego la segunda que viene desde 24, 15 al 28. Ahora, decimos que en esta situación escatológica, según San Mateo, lo más duro es que ha nacido como planta de pura maldición la duda y la mentira, decíamos. Surgirán los profetas falsos, crecerá el engaño. Otros dirán que viene el Cristo. No sabrá ya precisarse. Todo es niebla, todo es confusión. Vamos a mirar un poco el 24:5. Dice lo siguiente: porque muchos se presentarán en mi nombre diciendo, yo soy el Mesías, y engañarán a mucha gente. Y nosotros parece que no estamos convencidos, porque hay mucha gente. Fíjense que incluso, a pesar de que la intención de Lutero tenía un deseo positivo, ¿verdad? O sea, encaminar, ayudar, pensar. Hay más de 99, ¿verdad? Peticiones que él está haciendo y está diciendo, muchas de ellas ciertamente que son peticiones muy concretas. El asunto es que después estas otras personas, no es tanto Lutero el que se aprovecha después de todo lo que él había escrito o había pedido, sino que son otros intereses entonces, mezquinos, en ese momento eran de los reyes, de los príncipes, de los imperios, que estaban aprovechando desde una fuerza de poder para poder hacer una escisión, ¿verdad? Y aquí, en síntesis, es una guerra de poder. Fíjense que estos movimientos, ¿verdad?, que se vuelven anticlericales, o algunos incluso que dentro del anticlericalismo se mete, ¿verdad?, se mete con la iglesia. Al final de cuentas, estos lo que están haciendo simplemente son situaciones de lucha de poder, Pero la lucha de poder, que no significa solamente tener el poder, sino que la lucha de poder aquí implica todo, ¿verdad? Implica el aspecto económico. No solamente porque yo gobierno, porque tengo poder sobre esto o aquello. La lucha de poder me sirve para otros fines. Y es eso prácticamente lo que aquí a nosotros se nos está presentando, ¿verdad? Cuando te está diciendo lo más duro es que ha nacido como planta de pura maldición la duda y la mentira, y entonces surgirán los profetas falsos. Por eso yo digo, si nosotros comenzamos a hacer un serio estudio, pero hay que meterse y hay que querer estudiar seriamente, ¿verdad? Y demostrar verdaderamente, pero si es que vamos a tomar desde un aspecto bíblico, de un aspecto histórico bíblico, entonces hay muchas cosas que caen de por sí ya, o sea, que no se pueden luego sostener. Porque la raíz está aquí, ¿verdad? Mirando un contexto histórico. Porque cuando se elaboran sobre una lógica falsa, entonces cuando vos le mostrás ya desde la base el cimiento, que es una cuestión ilógica, ciertamente que todo lo que se construyó por encima ya de por sí ya es una cosa ilógica. O sea, que cae totalmente. Porque si vos ese cimiento le demostrás que es un cimiento falso, entonces todo el edificio se cae, todo lo que se ha construido. Y así yo les puedo decir, ¿verdad? Muchas cuestiones, ¿verdad? Porque algunos vienen y me preguntan, pero me preguntan las ramas, allá al final, una florcita allá que aparecen ya, pero sobre una construcción falsa. Y entonces, claro, esa construcción falsa, al final siempre, como te dice aquí, te engañan y ahí vienen las dudas, ¿entienden? Mira que San Mateo entonces está pensando profundamente y por eso te está diciendo, o sea, esta comunidad cristiana
que se dan cuenta que algunos se están aprovechando de la misma religión, o sea, de los elementos religiosos, donde están haciendo una construcción falsa. Y entonces ahí viene la mentira y la duda. Lo más duro es que ha nacido, o sea, nace con esa nueva religión, con esa secta, con ese protestar contra el elemento fundamental, ¿verdad? Entonces que uno quiere minar. Por eso después, fíjense que la misma iglesia cuando escribe, San Mateo también, y habíamos visto nosotros, en la figura de Pedro, ¿verdad? Esta iglesia dice, te entrego las llaves de la iglesia, sobre la que vendrán, dice, muchos, ¿verdad? Y van a pelear contra ella, sobre este cimiento. Pero el poder del mal no la podrá derrocar, dice. Pero ¿por qué te dices? No te está diciendo por un triunfalismo. Aquí, entonces no te quiere decir, no, Shela lleva lea, Shela pea, Shela amo. No. Aquí es el principio fundamental y esencial de lo que significa verdaderamente la revelación de Jesús, justamente. Aquí estamos hablando de la revelación de lo que significa la comunidad, de lo que significa la iglesia. O sea, yo también, dentro de la misma iglesia, me puedo equivocar, evidentemente, pero esa será destruida y va a caer. ¿Por qué? Y porque yo, cuando estoy cimentando sobre elementos, como dicen aquí, de la mentira y de la duda y de la falsedad, simplemente que eso no puede subsistir hasta dentro de la misma iglesia, no puede subsistir. Porque aquí nosotros estamos mirando los principios del Evangelio, los elementos fundamentales, aquello que pone el cimiento y que pone lo elemental y fundamental para que se pueda construir lo verdadero. Ahora, cuando San Mateo reflexiona y se da cuenta y dice, bueno, el asunto es que aquí han aparecido elementos y lo más duro, dice, es que ha nacido. Y nacen entonces cosas que se plantan sobre una pura duda y mentira, o sea, sobre falsedades. Y por eso anteriormente nos dijo que la persecución vendrá con ella. Les aseguro que a ustedes les entregarán, que ustedes serán despreciados por todos. Es más, se hablará, ¿verdad?, de esa huida espeluznante, como que todos tenemos que correr, ¿verdad? Surgirán los falsos profetas, crecerá el engaño. Otros dirán que viene el Cristo, no sabrá ya precisarse. Todo es niebla, todo es confusión. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque.
Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. ¿Cuáles son los dones del Espíritu Santo? Podemos recibir, según la teología, queridos amigos, y según la cita bíblica, como hemos dicho, que aparece en Isaías, 7 dones, los 7 dones del Espíritu Santo. El primer don es el don de ciencia. Queridos amigos, el don de ciencia significa entonces la iluminación, la gracia de Dios que nos ilumina para conocer, para discernir cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida. El don de consejo, que nos ayuda para decidirnos de acuerdo a aquello que nosotros hemos discernido en nuestro camino cristiano, en nuestra vida de todos los días, en lo cotidiano. El discernimiento es tan importante, pero la decisión luego tomada justamente lo hacemos a través de este don tan importante que es el don del consejo. Y en este sentido también nosotros decimos, hay que aconsejar, hay que ser capaces de dar buenos caminos, proponer el camino de Dios, proponer, hablar, dialogar, entender lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros, saber aconsejar. El don de la fortaleza nos ayuda a nosotros, queridos amigos, a ser sobre todo perseverantes. Si anteriormente nosotros decíamos que teníamos que discernir, que teníamos que saber aconsejar a los demás, buscar un camino que tenemos que hacer y nos hemos decidido por ese camino, entonces ahora viene nuestra ayuda el don de la fortaleza, porque nos da perseverancia. ¿Cuántos de nosotros necesitamos esta gracia para perseverar en la vida cristiana? Tomar las decisiones ciertamente, pero una vez que tomamos esas decisiones, tenemos que hacer el camino en forma perseverante. El don de la inteligencia que nos ayuda, queridos amigos, a llegar a la contemplación máxima de Dios. El don de la inteligencia nos ayuda a acercarnos a Dios. Una vez que hemos decidido nuestro camino y una vez que estamos en ese camino perseverantes, decíamos, ahora con la inteligencia podemos siempre encaminarnos hacia la contemplación de Dios, que es el fin de nuestra vida. Es el camino de nuestra realización, acercarnos a Dios y planificarnos en el Señor. El don de la piedad. El corazón nuestro, queridos amigos, no puede ser ni frío ni indiferente. Es el calor que nace desde el corazón, de ese compromiso de búsqueda justamente que decíamos nosotros a través del don de la inteligencia que nos ayuda a acercarnos a Dios. Con el don de la piedad nosotros hacemos que el corazón pueda arder en ese deseo de encontrar a Dios, arder el corazón en ese deseo de hacer siempre el bien, de buscar aquello que pueda hacer crecer a las personas y sobre todo que nos lleve a nosotros como comunidad también a buscar siempre al Señor. El don de la sabiduría nos ayuda a nosotros a apreciar, queridos amigos, todo lo que Dios nos ha regalado y ha puesto en nuestras manos. La sabiduría nos ayuda a amar la creación, nos ayuda a amar los dones, las riquezas, todo lo que el Señor puso en nuestras manos. Recordemos que cuando Dios dice que va a descansar en el 7º día, significa que deja todo en nuestras manos. Esto significa ese compromiso nuestro, pero para eso necesitamos con la sabiduría nuestra, con este regalo tan grande que Dios nos ha dado a través del don de la sabiduría, de amar, de comprometernos y hacer caminar la creación. Y el don del temor de Dios. Qué hermoso que es este último don, queridos amigos, porque todo lo que tenemos nosotros vemos y decimos hemos recibido del Señor. No podemos
ser entonces orgullosos y decir que esto todo nos pertenece a nosotros y que nosotros todo lo hemos conquistado. El temor de Dios significa el gran respeto a la soberanía de Dios, a la grandeza de Dios. Cuando nosotros tememos a Dios, es decir, cuando lo respetamos, nosotros queremos hacer que prevalga su presencia en medio del mundo. La presencia de Dios, el respeto de Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Queridos amigos, entonces cada uno de estos dones son tan importantes para nosotros. Procuremos buscarlo, procuremos sobre todo vivirlo y procuremos también enseñarlo a todos en nuestra comunidad. Que la bendición del Señor siempre nos acompañe. Queridos hermanos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Hoy leemos el libro de la sabiduría, capítulo 1, del 13 al 15, luego el capítulo 2, del 26 al 24. Por envidia, del diablo vino la muerte, nos dice la palabra del Señor. Dios no hizo la muerte ni goza destruyendo a los vivientes. Todo lo creó para que existieran las criaturas del mundo y todos son saludables. No hay en ellas veneno de muerte, ni el abismo impera en la tierra, porque la justicia es inmortal. Dios creó al hombre para la inmortalidad y lo hizo imagen de su propio ser. Pero la muerte entró en el mundo por la envidia del diablo y sus seguidores tienen que sufrirla. Queridos hermanos, aquí entonces nos pone ante dos realidades. Peñan de Yara o me embaiteñan de Peiponamía ya pojanua. Pero después nos habla entonces por la envidia, dice, del diablo. Recordemos que la palabra diabolos quiere decir el que divide, el que nos separa. Vengo y dice la diabolos. Y entonces el diablo, es decir, por esa envidia, significa que somos nosotros mismos entonces quienes producimos la división o la separación. Pero ñandegüero mandu para que la sabiduría, que quiere decir la gracia del Señor que se nos ha entregado, peñan de yara jucuaboba pues home eva pues peñan de corazón pupa lleva peñan de aputo ubi peñan de yaguerecoa o peala ya esa cuana. Y entonces poder fructificarlo, queridos hermanos, tener la fuerza necesaria, entender eso, que somos los responsables de traer la alegría, de traer la paz, de traer el progreso entre nosotros, el amor. Pero atención, que el diabolos, es decir, el que separa, el que divide, está también por ahí rondando. Somos nosotros responsables que el diablo quede fuera de nuestra propia vida, de nuestra propia sociedad, y que la fuerza de Dios, la sabiduría y el amor de Dios pueda triunfar. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Desde lejos te veo en tu caminar. Cuántos sueños y preocupaciones, son tantas las ilusiones en este nuevo lugar. Hermano, no olvides que estoy a tu lado. Ven y toma mi mano, que yo te quiero ayudar. No tengo riquezas ni grandes fortunas, pero aquí está mi corazón. Lo que yo tengo te doy. Cuando hay amor no existen pasaportes ni fronteras. Cuando hay amor todos somos hermanos.
que nos diferencian, nuestra vida enriquecen y le dan más sabor. Hermano, tú ya no te sientas solo, porque tu llanto y tu risa también los vivo yo. Y juntos debemos hacer de este mundo una casa, un hogar para todos. Abramos el corazón. Cuando hay amor no existen pasaportes ni fronteras. Cuando hay amor todos somos hermanos. Son muchas más las cosas que nos unen cuando hay amor. Por eso yo te canto esta canción. Cuando hay amor no existen pasaportes ni fronteras. Cuando hay amor todos somos hermanos. Son muchas más las cosas que nos unen cuando hay amor. Por eso yo te canto esta canción. Bienvenida Europa y toda Oceanía. Norteamérica, África y Asia también. Sudamérica, Centroamérica. Viva el mundo entero esta canción. Somos hermanos, todos hermanos. Cuando te escucho y te miro, eso es amor. Somos hermanos, todos hermanos. Cuando te doy mi tiempo, también eso es amor. Somos hermanos, todos hermanos. Cuando te regalo una sonrisa, eso es más amor. Somos hermanos, todos hermanos. No existen las fronteras cuando hay amor. No importa si eres de aquí o de allá, contigo el mundo es mucho mejor. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando aquí sobre el Evangelio de San Mateo. Y es tan lindo, ¿verdad? Así como se nos está presentando. Y nos hablaba incluso de una persecución, ¿verdad? Persecución. Pero la persecución no digamos simplemente así que alguien viene y se te presenta y te persigue, que esto, que aquello. No. Sino que la persecución se refiere directamente a los valores, a los principios de lo que está predicando la comunidad cristiana. Esa es la verdadera persecución. La persecución es cuando vienen otros elementos y se están utilizando incluso, atención, incluso los elementos del Evangelio, pero de acuerdo a nuestros criterios y de acuerdo a lo que nosotros pensamos. Entonces, la señal más fuerte de todo esto es que viene la duda y la mentira. Eso es lo que nosotros estamos presentando. Duda y mentira, eso es lo que estamos creando. Dudas sobre mentiras que vamos presentando. Surgirán entonces esos falsos profetas, crecerá el engaño, otros dirán que ya viene el Cristo, etc. Todo será tiniebla, todo será niebla. Esa es la confusión. Entonces, ¿cuál es lo verdadero, verdad? Ahora, la señal más fuerte del final será el violento desgarrón que ha abatido encima de los mismos fieles. Se apagará la caridad de muchos. Miren un poco en el 24:12. Al aumentar la maldad, se enfriará el amor de muchos. Al aumentar la maldad, se enfriará el amor de muchos. ¿Y por qué eso? Y porque justamente la confusión pues es así. Cuando uno está confundido, entonces uno dice, pero más voy a ver y a la verdad, ¿verdad? Entonces, mi propia caridad, mi propia entrega, mi propia generosidad se va cerrando. Yo también me voy encerrando. Yo también es como que ya estoy mirando y estoy diciendo, bueno, voy a tirar la toalla. Pero voy a tirar la toalla. Fíjense que estos son los elementos que nosotros le llamamos los elementos diabólicos. Pero ¿en qué sentido? También no pensemos ahí en una figura, el diablo. No, elementos diabólicos, porque la palabra dia significa dia en griego, quiere decir el que divide.
Entonces son los elementos que nos dividen. Upea que dice la diablo, diabolos, el que divide, el que engaña, el que separa. Upea que dice entonces el diablo. Bueno, entonces son los diabólicos. Y eso es lo que sucede aquí también. Entonces, como entra la duda, como entra la mentira, entonces esa señal más fuerte será el violento desgarrón. ¿De qué cosa? De que se apagará también esa caridad. Y recuerden que nosotros entendemos que la caridad es lo esencial, lo fundamental del Evangelio. Entonces estamos minando el cimiento de la vida cristiana. La división, lo que está minando entonces es la caridad. Y cuando estamos minando la caridad, cuando estamos minando lo esencial de la vida cristiana, ciertamente que viene como un desgarrón. Entonces, ¿y qué ha pasado? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Por qué esta explosión o esta bomba, ¿verdad?, para el cimiento, la caridad de la vida cristiana? La Iglesia se ha sentido reflejada en esas viejas palabras que se toman de profetas y se modelan de acuerdo a una esperanza antigua. Ciertamente el tiempo llega. Estamos al final. ¿Qué debemos hacer? Es aquí cuando se puede ofrecer una palabra de evangelio, palabra de esperanza, de consuelo y de exigencia. En ella se distinguen 3 matices. Primero, vamos a mirar un poco dentro de este matiz que dice: manténganse hasta el fin. Manténganse hasta el fin. El segundo matiz que nos va a decir dice: pero el fin no llega por las guerras ni terrores. Ese es el segundo elemento. Y el tercero, el fin por último, es siempre una sorpresa. 3 elementos que nosotros, queridos amigos, vamos a estudiar próximamente con más detención. Estos 3 elementos que San Mateo nos va presentando y que nos va a ayudar ciertamente a conocer bien, a entrar en esta posibilidad. Vamos a repetir de nuevo: manténganse hasta el fin, es decir, aquí va a ser la perseverancia. Vamos a estudiar sobre este punto que nosotros ahí encontramos en 24:13, cuando dice justamente que esto al aumentar, etc. Pero el que persevere hasta el fin se salvará. Mateo entonces insiste, ¿verdad?, en la perseverancia, en la lucha. No es también tirar la toalla, porque decíamos que el problema va a ser que cuando nos encontremos ante las dificultades vamos a querer tirar la toalla. De allí cuando se ve, vamos a ver, ya está, bueno, patiente, cada uno ya posee, ¿verdad? El primero. El segundo, pero el fin no llega por las guerras ni terrores. Sino que aquí es el momento entonces en el cual nosotros no podemos dejarnos llevar por el terror, por el miedo. Y eso pues es lo que muchas veces nos crea confusión y nos crea duda también. Y cuando nosotros queremos imponer las cosas simplemente por el temor, lean un poco, yo ahora no sé de memoria, no recuerdo más de memoria, ¿verdad?, pero esa poesía de Santa Teresa de Jesús: no me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tiene prometido, ni el infierno, ¿verdad?, etcétera, etcétera. O sea, no es el terror ni el miedo lo que me mueve para quererte, sino que es verte a ti clavado en esa cruz por amor, ¿verdad?, a mi propia vida, por salvarme. Te da la semonguea, no el terror o el miedo, sino que tiene que ser ese amor que nosotros encontramos. Y el tercero, decíamos, el fin por último es siempre una sorpresa, es decir, ese Dios que se hace presente y que entra en nuestra historia. Bueno, queridos amigos, como les dije, vamos a reflexionar en el próximo curso bíblico sobre este capítulo o sobre esta partecita, ¿verdad?, del capítulo 24. Es elemental y fundamental estas 3 direcciones, ¿verdad?, que se nos presenta a través del Evangelio de San Mateo, lo que la Iglesia, la comunidad cristiana, reflexiona y luego lo pone por escrito a través de este Evangelio. Y nos despedimos por el día de hoy. Les dejo la bendición y que el Señor les bendiga siempre. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más ñande Yarañe Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.